per a Carmen María Fernández Nadal. Vaig a presentar-la. Ella és professora titular d'Història Moderna i del Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló. Coordina el màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental i, a més, en aquesta universitat codirigeix el grup d'investigació d'història dels espais hispànics i americans. Les seues línies d'investigació se centren en les relacions diplomàtiques i comercials anglo-espanyoles i en l'estudi de les regs i les elits nobiliàries. Sobretot, ha treballat la segona meitat del segle XVII i, en concret, el regnat de Carles II. Entre les seues publicacions, cap destacar el llibre de la política exterior de la monarquia de Carlos II, el Consejo de Estado i l'Embajada en Londres des de 1665 a 1700. Així mateixa, com a membre de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere, ha aprofunditzat en l'àmbit de la història de les dones, de l'elit del segle XVII, amb articles en els que s'han centrat en donar visibilitat a algunes dones de la reina i les seues regs femenines, sobretot a les dones de la família Velasco o les marqueses de Quirra. Gràcies. Bueno, pues lo primero, permítame comenzar pues, expresando mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Nules, que nos acoge hoy, y de igual manera, bueno, por supuesto, a su alcalde, David García, que lo he conocido anteriormente, por supuesto a los organizadores del Congreso, especialmente a sus directores y a Guillermo Latorre, que es el principal precursor. Y bueno, él es la verdad, como decía antes, creo que era Antonio el motor del Congreso. También, por supuesto, a Antonio López Amores y bueno, a los compañeros que han estado anteriormente en la mesa, Alejandro Ribes, director de la UNED, a Manuel Lomas, decano de la facultad. Son compañeros, así que también es una alegría, y también a Pablo Marco, compañero también de la UNED y de la Universidad compañero en este caso para mí de la Universidad Jaume I. Y bueno, y en general a todos los participantes que me acompañan en la mesa y a todos los asistentes al Congreso. Como comentaban antes mis compañeros, esta yo creo es una bonita iniciativa que nos acerca a los que trabajamos en la universidad, a la comunidad, ¿no? Es una forma de transmitir, ¿no?, esas investigaciones y bueno, pues en esta bonita mañana de sábado aquí estamos todos, ¿no?, aunque estemos aquí casi en la oscuridad, pues buscando esa forma de encontrarnos, en este caso, a través de la historia de Nules. Yo, bueno, hace como unos meses, ¿no?, ya por el verano, Guillermo, sobre todo, pues fue el que me pidió que participara en el Congreso. Para mí pues, supone en parte pues, una oportunidad de transmitir parte de mis investigaciones, en este caso sobre las marquesas de Quirra, que tienen una estrecha relación evidentemente con el marquesado de Nules. Yo les traía ahí una imagen de los diferentes archivos, ¿no?, en los que he tenido que visitar para realizar la investigación, y uno de ellos es el archivo de Nules. A mí me hizo mucha ilusión el que Nules, ¿no?, tuviera esa posibilidad de mostrar su patrimonio, ¿no?, su patrimonio histórico, y que sea accesible a los investigadores e investigadoras. Y desde ese punto de vista pues, también quiero agradecerlo al Ayuntamiento. Bueno, cuando yo empecé a investigar estos temas, hace ya bastante tiempo, bueno, no había mucho publicado, salvo evidentemente las referencias, ¿no?, del cronista oficial de la vila de Nules, que era Vicent Felip Sempere, por supuesto las de Luis Guía, Manconi, Gotardi, con su tesis doctoral, especialistas en este caso en la historia de Cerdeña, y ahora pues, también tenemos una tesis doctoral, en este caso de Vicente Sanz Viñuelas. Yo en mi caso pues, he querido centrarme más en las investigaciones, como les decía, del siglo XVII y en concreto de las mujeres de la familia y sus estrategias, las estrategias matrimoniales de los diferentes linajes y el papel que tuvieron ellas durante ese tiempo. Como el tiempo es verdad que es limitado, voy a hacer una pequeña introducción para que veamos también la importancia del marquesado de Quirra. Era uno de los dominios más extensos
y poderosos de la isla de Cerdeña. Ahí pueden observar la localización de los feudos de Quirra, muy hacia alrededor de Cagliari, y era uno de los 5 grandes feudos de la isla, junto con Mandas, Oliva, Villasor y Orani. Tenía, por lo tanto, un papel muy importante en la isla de Cerdeña durante el periodo medieval y moderno. Por el otro lado, volviendo un poco al tema, ¿no? Tenemos que centrarnos y ver, digamos, la unión de Quirra y Nules. Y para eso, pues, antes de llegar al XVII hay que retrotraernos al siglo XVI, sobre todo a finales del XVI, y ver un poco la estructura y cómo va evolucionando, en este caso, los linajes, lo que va a dar al final al marquesado de Nules y, por otro lado, al marquesado de Quirra. En cuanto a Nules, es Onofre de Centelles el que consigue una sentencia de 1581, como ven ahí en pantalla, finalmente que se le conceda la posesión de Nules y Almedíjar. Finalmente, él fallece muy poco tiempo después, en 1588, y a partir de ahí es su hermano, puesto que no ha tenido descendencia, el que va a ocupar, en este caso, esas posesiones. Es Cristóbal de Centelles, del que vamos a hablar más de una ocasión esta mañana. Cristóbal de Centelles y Mercader. Por el otro lado tenemos a los Quirra, y ahí en el 16, digamos que hay que remarcar una figura también femenina, de la que no vamos a hablar hoy, pero también importante, de principios del siglo, bueno, fallece a principios del siglo, en 1504, es Violante de Carros, que fallecerá sin descendencia y finalmente le entregará, digamos, el vínculo y las posesiones al hijo de su hermana Toda. A partir de ahí se inicia todo un proceso muy complejo, incluso con problemas con el fisco real, que va a desembocar finalmente en que la herencia de Quirra acabe, en este caso, en manos de Joaquín Carros de Centelles, en sentencia real también de la audiencia, en este caso de Cerdeña, en 1594. A partir de ahí vemos, por lo tanto, las 2 personas con las que se hacen cada una de esas posesiones, de ese patrimonio, a finales del XVI. Es precisamente a finales del XVI cuando se va a establecer también el condado del Castillo de Centelles, perdón, el condado del Castillo de Centelles, que era una baronía que pertenecía a la rama de los Quirra y que finalmente pasa a ser condado en esa fecha. Y como les decía, también es en ese finales del XVI cuando se va a producir la unión matrimonial que va a llevar a que finalmente el marquesado de Quirra, es decir, el vínculo de Quirra, esté unido, en este caso, a Nules. Y así transcurrirá el siglo XVII. Como les decía, la transmisión del patrimonio valenciano por un lado y sardo por otro fue bastante compleja. En el caso, por ejemplo, de Quirra, ya lo he mencionado antes, con las complicaciones, en este caso, con la intervención del fisco. Evidentemente, la cuestión de la crisis sucesoria de cada una de las casas tiene mucho que ver. Y luego, en el caso de Nules, también hay que tener en cuenta el interés de los vasallos por desligarse, en este caso, de los señores de Nules. En el árbol que tenemos aquí se puede ver una parte, digamos, de esas familias y cómo se unen, como os decía antes, en este caso con el matrimonio de Cristóbal de Centelles y Mercader y, por el otro lado, con Alemanda Carros y Centelles, que eran familia, y que en este caso ella era la hija, como comentaba antes, del conde de Quirra, Joaquín Carros. Se casan, bueno, sus capitulaciones matrimoniales son precisamente de 1589, finales del XVI, en Barcelona, y a partir de ahí se va a establecer esa unión y esa agregación
de Quirra a Nules. Sobre todo hay que tener en cuenta dos momentos importantes. Uno de ellos es cuando va a fallecer el conde de Quirra y en su testamento en 1601 establece precisamente en una de sus cláusulas testamentarias esa agregación de Quirra a Nules y que va a condicionar evidentemente la sucesión a partir de ese momento. No solo veremos en las primeras fases cuando haya complicaciones en cuanto a la sucesión a principios del 17, sino sobre todo también al final, que quizás es el periodo pues, más estudiado por las implicaciones que tiene con diferentes casas nobiliarias valencianas. Además, por supuesto, los herederos van a usar el apellido a partir de ahí, Carros de Centelles. Por lo tanto, el 17 vamos a ver que está marcado, ¿no?, por un lado, valor patrimonial de Quirra y, por otro lado, por esos problemas de sucesión que va a tener el linaje. Como les decía, por lo tanto, a principios del 17, el condado va a pasar a manos de Joaquín de Centelles, perdón, Joaquín Carros, es que al final se llaman todos igual, espero no liarme mucho, Joaquín Carros de Centelles, va a pasar evidentemente a su heredera, a su hija, Alemanda de Carros de Centelles, que, como les decía, era la que estaba casada con Cristóbal de Centelles. Lo repito para que lo vean también en pantalla, que creo que se ve bastante bien. Soy yo la que lo veo menos porque tengo el ordenador por un lado y la pantalla por otro, pero bueno, para que no se pierdan porque son al final muchos nombres. Bueno, como les decía, la posesión de Quirra les va a dar mucha preeminencia al linaje, le va a dar mayor riqueza, mayor promoción social y política. La herencia de Quirra les permitió a sus poseedores consolidarse como nobleza titulada, lo veremos ahora después. Y, por supuesto, fue una vía de enriquecimiento o intentar conservar ese patrimonio también para la familia. Y, además, evidentemente, el tener un feudo de esa magnitud en Cerdeña les permitió, por supuesto, participar en el estamento militar en el Parlamento sardo. Por lo tanto, eran una familia muy preeminente e importante tanto en la isla como también en la península. Y aún así, pues lo que intentaron, por supuesto, durante todo ese periodo pues fue desarrollar todas las estrategias que estuvieron en su mano para aumentar sus dominios, su poder económico y político. Aunque la verdad es que digamos que las circunstancias no siempre se lo pusieron fácil. Vamos a empezar con Alemanda. Ella es, como les decía, la hija de ese conde de primeros de siglo. Ella es la condesa titular, va a pasar a ser marquesa, la primera marquesa de Quirra, aunque es verdad que, aunque ella es la titular, finalmente, a pesar de no tener descendencia, va a ser su marido el que se quede con todo el patrimonio. Es en 1604 cuando finalmente consiguen que el condado pase a ser marquesado, una concesión de Felipe III, una merced que evidentemente responde al reconocimiento de su linaje y los servicios a la corte, pero sobre todo todo parece indicar que la actuación de su marido, de Cristóbal, en el último Parlamento de Elda, en Cerdeña, pues es fundamental para que consigan pegar ese salto, ¿no? Durante la etapa de Alemanda y su esposo, la verdad es que tuvieron bastantes complicaciones en cuanto a mantener el patrimonio sardo. Tuvieron que hacer frente a las reclamaciones de la segunda esposa del padre de Alemanda, en este caso Mariana de Pinós y Fenollet, que reclamaba Quirra, litigó para conseguir la tenuta de los bienes de su esposo hasta que fueran pagadas la dote y arras que se le debían. Ella se había casado muy poquito tiempo antes de que falleciera el conde y, bueno, se siguió intitulando como era costumbre en la época hasta su fallecimiento, que es posterior incluso al de Alemanda. Finalmente,
Quien gana en los tribunales es el marqués de Quirra, y es precisamente en base a lo establecido por el conde con anterioridad en ese testamento de 1601. Por eso les decía que es muy importante tenerlo en cuenta, porque esa decisión que toma el conde en 1601 con esa cláusula testamentaria en la que establece la agregación de Quirra a nules hace que finalmente se lleve el triunfo. Aunque sí que es verdad que después una sentencia arbitral de 1624 sí que se le concederá, en este caso a la condesa, el pago que se le debe. El problema va a ser, evidentemente, conseguir que le paguen lo que se le debe. Seguirá reclamando, en este caso, también a su hijo. Un proceso muy complejo, pero en el que fue el patrimonio de Quirra el que estaba, digamos, en litigio. Esto es interesante porque con el resto de marquesas que vendrán después hay una diferencia muy, muy clara. El matrimonio, como comentábamos antes, no tuvo hijos, y la marquesa, la verdad es que si es por algo recordada, me refiero a Alemanda, es por su sospechosa muerte en 1607. Los rumores indicaban que su marido la había asesinado. Cristóbal de Centelles, el señor de Nules, que comentábamos antes, ¿no? El que se convertirá después en marqués de Nules, en un momento determinado recibe digamos el encargo, ¿no? de su hermana y de su cuñado, los condes de Buñol, para que concrete el matrimonio del hijo de estos con la hija del virrey en Cerdeña, que es la hija, por lo tanto, del conde del Real. Me estoy refiriendo en este caso a la que al final se convertirá en la segunda esposa del marqués, Jerónima. Parece que al marqués no le interesó tanto concretar ese matrimonio con su sobrino, y sí con él mismo. Y finalmente, de manera sorpresiva, Alemanda muere de manera muy repentina en 1607. A partir de ahí pues, se generan una serie de rumores de que bueno, ha sido asesinada por su marido, seguramente en complot con el propio virrey. Ha sido, se supone, envenenada, aunque después esas acusaciones no llegan a ningún sitio. Es verdad que la propia hermana de Alemanda, María de Centelles, y el aquí Guillermo ve que me estoy alargando y ya me... bueno, iré más rápida. Bueno, como les decía, tanto María de Centelles como el médico que estaba tratando a Alemanda fallecen de manera también muy repentina. Es decir, todo parece indicar, ¿no?, que algo ha pasado y se ha producido ese fallecimiento de manera pues, demasiado, en fin, rara por un lado y demasiado beneficiosa en este caso para los intereses del marqués, ¿no? Precisamente Alemanda, antes de fallecer, en su testamento también establece como heredero universal precisamente a su marido, lo cual viene a apoyar la decisión que su padre ya había tenido en 1601 en ese testamento. De tal manera que finalmente se consolida, ¿no?, el que pase ese patrimonio de Quirra, en este caso, a nules, con ese vínculo agnado que va a marcar la transmisión del patrimonio durante todo ese periodo. Cristóbal, evidentemente, pues, consigue ese peso, ¿no?, en Cerdeña. Ya lo llevaba, ya lo había conseguido antes con ese matrimonio con Alemanda. Es interesantísimo ver también la relación que tiene con el virrey, no es solo una cuestión de se quiere casar con su hija, es la relación y las actividades que ambos tenían de carácter especulativo, sobre todo acaparando trigo, y que finalmente va a hacer que se investigue, ¿no?, la actuación del virrey por presuntos fraudes y finalmente sea destituido en 1610. Por lo tanto, un escenario de lo más, en fin, casi de película, ¿no?, para ese inicio del siglo XVII y para esta mujer. Por lo tanto, las siguientes
marquesa, en este caso consorte, será Jerónima de Calatayud, esta valenciana, la hija del virrey, que va a actuar como consorte. Ese matrimonio, evidentemente, también va a proporcionar, ¿no?, esa consolidación, ¿no?, de la promoción social de la familia, y también la muerte, evidentemente, de 1624 del marqués va a provocar que sea ella la que a partir de ese momento pues se haga cargo de, en este caso, cuidar del que sí va a ser su hijo. Este matrimonio sí que tiene descendencia. Joaquín, que va a ser el marqués que va a ocupar los dos marquesados durante la mayor parte del tiempo del siglo XVII. Ya como viuda desde Valencia va a comunicar precisamente a la villa de Nules, por eso les traía un poco la imagen que ven en pantalla. Es el momento, un fragmento de la carta que además está extraído del archivo de Nules, donde ella comunica que ha fallecido su esposo en Cerdeña. Y además de eso, evidentemente, comunica que su hijo, Joaquín, va a tomar posesión. Aún así, como va a pasar con la mayoría de las marquesas y sobre todo a partir de ella, inmediatamente reclamará también la restitución total de sus bienes. Y en ese sentido lo hará en base a sus capitulaciones matrimoniales y haciendo referencia precisamente a Nules. Este es un cambio que se produce con respecto a lo que había sucedido, en este caso, con la condesa Mariana de Pinós, que comentábamos anteriormente. Es decir, ya no es el patrimonio de Quirra, sino el de Nules el que va a servir para las restituciones totales de las marquesas de Quirra y Nules. A partir de ahí, por lo tanto, vemos ya a Joaquín, que va a ser quien establezca a partir de ese momento, con la ayuda de su madre, las estrategias matrimoniales que van a desarrollarse a partir de ese periodo. En el caso de Joaquín coincide, por un lado, los problemas de sucesión, con los intereses, evidentemente, que tiene Joaquín tanto en Quirra como, evidentemente, a la hora de desarrollar, ¿no?, esa estrategia de promoción social de su linaje. Bueno, además de los cargos, que después podremos hacer referencia a ellos, lo interesante de esa estrategia matrimonial es que es claramente exogámica, tiene esa finalidad, por un lado, de obtener recursos, de sostener ese patrimonio y, por otro lado, de consolidar las redes de parentesco, tanto en la corte como en la isla. Y esa va a ser, digamos, la clave para entender cómo se desarrollan estos matrimonios. Ahí tienen a las tres esposas de Joaquín. Primero, Estefanía de Moncada, que pertenece a la familia de los marqueses de Aitona; a Beatriz de Saavedra, que pertenece a los condes de Castelar; y, por último, a Luisa de Velasco y Tobar, que era la hija de los marqueses del Fresno, que puede parecer un título más peregrino, pero es la segunda rama de los Fernández de Velasco, es decir, de los duques de Frías, que precisamente surge en el siglo XVII. Por lo tanto, tres familias con mucho poder en la corte que van a representar esa forma, digamos, de expansión, ¿no?, que pretende el marqués. La primera de ellas, bueno, un poco en la línea, ¿no?, lo que les comentaba, ¿no?, esa promoción social es lo que buscan para obtener esos recursos. De las tres esposas, dos de ellas son damas de palacio, son servidoras de su majestad, tienen cargos áulicos, y gracias a esos cargos áulicos, cuando contraigan matrimonio, van a tener una serie de mercedes muy interesantes para el marqués, y que además tienen y inciden en este caso en su patrimonio en Quirra, de tal manera que al final, a través de esos tres matrimonios, lo que consiguen es esa consolidación del patrimonio
evidentemente es una vía de ingresos económica, como ahora después veremos, ¿no? Y por otro lado están estrechando esas alianzas familiares para reforzar su posición, tanto en Cerdeña como evidentemente en la corte, ¿no? En el caso de Estefanía, por no alargarnos porque ya veo que voy súper mal de tiempo, comentarles que es una de las damas, ¿no?, de la reina Isabel, y no solo eso, no sé si lo ven bien en pantalla, pero todas las hermanas también entran en palacio en esas mismas fechas, también incluso su cuñada, es decir, todas ellas, digamos, que coinciden en ese espacio de poder, ¿no?, que les va a dar la posibilidad de promocionar socialmente, de conseguir esas mercedes que les comentaba antes, pero además en este caso, en este matrimonio, lo que hay que destacar es también la relación con Cerdeña. En este caso, en el árbol, más o menos lo verán, hay virreyes de Cerdeña, hay familias con las que emparentan, como los Orani, que les he mencionado antes, que también tienen ese patrimonio en Cerdeña, es decir, se ve en este caso como hay una estrategia que conecta, digamos, el mercado cortesano matrimonial de Palacio con en este caso los intereses sardos, ¿no? Que se podría dar con otras damas de Palacio también relacionadas con Cerdeña, como las Bazán y Pimentel, que se han estudiado también. Por lo tanto, es un matrimonio muy interesante para el marqués, sobre todo porque a través de ese matrimonio va a conseguir diferentes cuestiones fundamentales. Una, la concesión del título de marquesado de Nules, lo consigue precisamente a través de ese matrimonio, es decir, es una merced, digamos, que se da a su esposa y que recae sobre él, sobre su marido. Cargos áulicos, como les pasaba con anterioridad, por ejemplo, como el de mayordomo o gentilhombre de cámara. Le van a dar también una encomienda y, sobre todo, le van a dar la posibilidad de extraer trigo de Cerdeña, esa licencia de extraer trigo, y que evidentemente le sirve para enriquecerse al marqués, ¿no? Por lo tanto, ese matrimonio es de lo más ventajoso e interesante para ello. El problema también es que ella fallecerá tempranamente. Precisamente está embarazada, tiene a su hija Catalina, que fallecerá también muy poquito tiempo después. Ahí tienen un fragmento precisamente de una carta de la marquesa muy poquito antes de fallecer en 1638. A partir de ese momento en el que fallece, de nuevo entran las complicaciones a la hora de obtener la restitución total. Y de nuevo es Nules la que se convierte en protagonista, porque es el patrimonio, digamos, que tiene que asegurar la restitución total de ella. Por supuesto, el marqués no va a tener ningún interés en devolver la dote, ¿no? Y va a convertirse en una auténtica reclamación a largo plazo de los Moncada, que va a llevar a un conflicto mayor entre los Moncada, es decir, la familia en este caso de Estefanía, y el marqués de Quirra, y que se va a evidenciar con el siguiente matrimonio de Beatriz de Saavedra. Ella también es dama en Palacio, también va a tener una serie de mercedes que, sobre todo y en resumen, le vuelve a dar al marqués de nuevo licencia para extraer trigo de Cerdeña, es decir, de nuevo es una forma de enriquecimiento. En este caso tienen un hijo, este es el comunicado que también se guarda en el archivo histórico de Nules, en el que precisamente el marqués comunica la feliz noticia a la villa del nacimiento del niño. Lo que pasa es que la mala suerte es que fallecerá después, ¿no? Y de nuevo se quedarán sin descendencia, ¿no? En el caso de Beatriz, sobre todo, ha sido destacada por el papel que va a tener en los conflictos entre el duque de Montalto y el marqués de Quirra, el duque de Montalto, que va a ser virrey de Cerdeña y virrey de Valencia, en el momento en que está en Valencia, casado con la hermana, en este caso de Estefanía, la primera esposa. Pues por una cuestión de precedencia de carros acaban convirtiéndose casi en una batalla campal, ¿no? Con esa problemática, ¿no? Que al final está
en parte protagonizada por Beatriz de Saavedra. De nuevo, cuando fallezca en 1659, de nuevo será Nules lo que el patrimonio, digamos, que tiene que restituir ese patrimonio. Y por último está Luisa de Velasco. Luisa de Velasco no era dama en palacio, es la excepción a la regla, pero sí tiene una relación importantísima con esa familia, la de los Velasco. Ella, sus antecedentes los vemos ahí reflejados, es, como les decía antes, por un lado descendiente de los condes de Fuensalida, pero también de los duques de Frías. Su abuelo había sido Juan Fernández de Velasco y Tobar, con multitud de cargos. En el periodo también, evidentemente, es coetánea en este caso al séptimo duque de Frías, Íñigo Melchor. Y bueno, en su caso, pues la verdad es que su familia ya pensaba que no se iba a casar, pero finalmente aparece en escena el marqués de Quirra. Él ve la posibilidad de ampliar, digamos, esas redes en la corte y aumentar, digamos, la liquidez que necesitaba durante ese periodo de tiempo. Y ella aprovecha también esa oportunidad, lo que pasa es que no tienen descendencia. Entonces, desde muy temprana, desde principios, digamos, del matrimonio, van a tener, digamos, que acudir a los tribunales para asegurar ya su patrimonio, su devolución, en este caso, de la restitución total. Es muy llamativo, porque a los 4 años, digamos, de iniciarse el matrimonio ya ven que no van a tener descendencia, aunque en este caso lo que se había puesto como resguardo de la dote había sido Almedíjar. Se dan cuenta de que está tan hipotecada que no les queda otra que, en este caso, de nuevo recurrir a Nules, y tienen que recurrir ante los tribunales. Esto es, digamos, lo que da el pistón de salida para que los diferentes candidatos a la sucesión, digamos, en este caso del marquesado de Quirra y de Nules, se pongan en guardia y empiecen también a reclamar, incluso antes de la muerte del marqués en 1674. Ella en Valencia pues mantiene esa estrecha relación, por ejemplo, con la virreina, que en definitiva son parte familia. También tiene una estrecha relación porque su madre había coincidido con ella como dama en palacio. Es decir, una estrecha relación de amistades que no solo le servirá a ella para esos años en los que vive en Valencia, sino que sobre todo le servirán a su madre después, a posteriori, para reclamar su herencia. Ahí no me da tiempo a explicarlo, pero se ve de manera muy interesante cómo su madre pone en funcionamiento toda una red femenina para conseguir la restitución total, de tal manera que gracias a esos contactos que tiene no solo con la Virreina en Valencia, en Cerdeña, con la Compañía de Jesús, etcétera, consigue la restitución total, digamos, casi en tiempo récord, a diferencia de lo que les había pasado al resto de marquesas de Quirra, ¿no? Es un caso muy llamativo y por lo tanto, muy interesante. Bueno, ahí en parte ven la red que no puedo terminar de comentar. Y bueno, llega la muerte del marqués, el mismo año que sucede la muerte de Luisa. Ella muere primero, unos meses después muere el marqués, y a partir de ahí, al no haber descendencia, sí que hay una reclamación de un supuesto hijo que no fructifica. Pero bueno, evidentemente sin descendencia legítima, finalmente empieza, digamos, la batalla por Quirra y por Nules entre los duques de Gandía, que eran los que, en este caso, el marqués quería que se llevara el patrimonio, y los que finalmente ganarán, que son los Catalá de Bariola, ¿no? Y ya para concluir, pues simplemente comentar cómo al final estos matrimonios, ¿no?, y este papel de estas mujeres va a servir para la promoción social del linaje, como, digamos, se ve en diferentes espacios, en Cerdeña, por supuesto, Valencia y en la corte, cómo va a suponer también una vía de incrementar, digamos, el patrimonio y de aumentar los ingresos de la familia, sobre todo a través de esos matrimonios que comentábamos antes de Joaquín,
sobre todo en este caso con las dos damas de palacio, que son Estefanía y Beatriz, ¿no? Y cómo esas relaciones en la corte, ¿no? Es entrar en el mercado matrimonial cortesano, le da el acceso al marqués para aumentar su posibilidad, en este caso, por un lado, de conseguir extraer trigo de Cerdeña y, por otro lado, de aumentar sus alianzas tanto en Cerdeña como, sobre todo, en la corte. Y, por último, ver cómo es una cuestión básica, ¿no? A la hora de analizarlas a ellas, el ver la importancia, ¿no? de cómo sus familias van a reclamar, ¿no? Esa restitución total, ese patrimonio que han incorporado, digamos, al matrimonio, y cómo, evidentemente, todos van a luchar por recuperarlo, ¿no? Y cómo Nules, que es donde nos encontramos hoy, pues se va a convertir en esa pieza fundamental, tanto en la transmisión de la herencia, porque va a ser ese vínculo agnado lo que marque tanto a Nules como a Quirra, y que finalmente llevará a que los Catalá de Bariola se lleven ambos patrimonios, como, por supuesto, la importancia que he intentado comentar, aunque sea de manera breve, que tiene Nules a la hora de asegurar ese patrimonio de las diferentes mujeres que ocuparon, en este caso, el marquesado de Quirra y de Nules. Y con eso, muchas gracias.